Damos gloria al Señor, le damos honra y alabanza al Señor. Y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo de la palabra del Señor. Vamos a estar muy atentos hoy a lo que el Señor nos quiere hoy enseñar a través de su palabra. El mensaje del día de hoy se titula Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Y hoy vamos a estar leyendo mucha Biblia. Vamos a leer mucha Biblia. El mensaje que el Señor me dio lo alcancé a escribir todo, lo pude escribir todo y como mirar. Pero es un mensaje que yo la verdad no le he escuchado antes a nadie. O sea, este es un mensaje que el Señor me dio y me puse a leer, me puse a estudiar, me puse a orar y a preguntarle al Señor y salieron cosas muy bonitas de esto. Entonces yo les pido que hoy estén muy concentrados, muy atentos a la palabra, no se me vayan a dejar distraer y captemos lo que realmente Dios nos quiere dejar a nosotros como mensaje en nuestro corazón con esta palabra. Vamos entonces a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos honor y gloria, Dios maravilloso y glorioso. Queremos agradecerte mucho, Señor, por tu presencia, por la alabanza, Señor. Hacía mucho tiempo no danzaba para ti y sentí, Señor, mucha libertad mientras lo hacía. Sentí, Señor, tu agrado. Sentí, Señor, cómo tú nos estás llamando a eso, a alabarte, Señor, de corazón, a danzar para ti, a darte lo mejor, Señor, de nuestras vidas. Y te doy gracias por tu presencia en este lugar, por tu libertad, Señor, que se siente, mi Dios. Y yo te pido, precioso Espíritu Santo, que mientras yo predico, Señor, mientras yo hablo estas cosas maravillosas de tu palabra, de ti, Señor, que tú hagas la obra que solo te pertenece a ti, que es convencernos, Señor, que es grabar esto en nuestros corazones, la obra sobrenatural de los milagros, de las sanidades, Señor, de las liberaciones, Señor. Hoy yo te pido que todo, Señor, todo aquel que escucha esta palabra, Señor, salga muy libre por ti, Señor, y con una decisión profunda, Señor, de seguirte, de enamorarse de ti, de conocerte cada día más, Señor, de servirte, mi Dios y mi Rey. Te amamos mucho y en el nombre de Jesucristo atamos los espíritus de herejía, atamos los espíritus de error, de falsa doctrina, atamos los espíritus de falsa profecía, todo fuego extraño, lo atamos y lo enviamos al abismo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, pedimos tu intervención sobrenatural. Glorifícate, mi Padre. Gracias por descender. Desciende más, Espíritu Santo. Desciende más, mi Señor, y toca, mi Señor. Toca nuestros corazones y que la unción, Señor, que hay acá quede grabada en estos videos para que la persona que lo vea, Señor, sienta tu presencia, Señor, allá mientras lo mira, Dios. Porque tú eres un Dios sin límites, un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural. Gracias, Padre. Te damos honor y te damos gloria. Recíbela en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno. Vamos entonces a comenzar. Vamos a ponernos entonces en el tema. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Vamos a iniciar en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 30. Y les quiero decir que mientras hacía mi estudio, el Señor me enseñaba cosas, pero tuve problemas con un par de teólogos. Porque me pareció que lo que yo estaba estudiando, que ellos hablaban, que ellos exponían, el resultado de su estudio, de su interpretación, me generó grandes problemas. Y dije, no, esto no es así como ellos lo están diciendo. Yo creo que hay algo más que el Señor quiere realmente hablarme, mostrarme. Y le comencé a preguntar porque tenía esa inconformidad en mi corazón. Decía, Señor, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Y poco a poco el Señor me fue llevando en la palabra, obviamente, porque
Todo está aquí en la Biblia, todo está en la Biblia, todas nuestras respuestas están acá. No tenemos que ir a ningún otro lado. Es increíble eso, no tenemos que ir a ningún otro lado, solo tenemos que saber orar, saber buscar el corazón de Dios y estar atentos a la voz del Señor que nos va a hablar y nos va a decir, vea este texto, mira este libro, mira este versículo. Y eso fue lo que me pasó y por eso estoy muy contento. Entonces, no les voy a traer un estudio teológico, ni les voy a traer información y datos, no, les voy a hablar verdades que tienen que servir para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra vida. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de pase de mí esta copa, estamos citando las palabras del Señor Jesucristo que quedaron registradas en los 3 evangelios sinópticos. Hablo de evangelios sinópticos porque Mateo, Marcos y Lucas tienen básicamente la misma estructura. Se escribieron bajo la misma forma. Es decir, Marcos es el primer evangelio, luego escribe Mateo basado en los principios que Marcos expuso y luego Lucas hace toda una investigación completa, como lo dice el capítulo 1 de Lucas, y esa investigación la estructura con lo que él había leído ya de Marcos y de Mateo, y toda su investigación con testigos, porque él viaja hasta allá, hasta los lugares, para poder plasmar todo lo que, esa verdad que lo había transformado a él y que había transformado a cientos, si no miles de personas. Entonces, esos 3 evangelios guardan la misma estructura, por eso se les llama los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan es un evangelio totalmente diferente. Coincide en las bases fundamentales de la vida de Jesús, por eso es que se recopilan estos 4 evangelios. Hubo muchos otros evangelios que se escribieron, pero realmente los 4 que reunieron las características de lo más importante que Jesús vino a hacer aquí a la tierra, los únicos fueron estos 4 evangelios, por eso los tenemos hoy en el canon bíblico. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿No hay confusión? Todo claro, perfecto. Recuerden que lo que yo quiero es que ustedes comprendan, no darles datos y confundirlos, no, que ustedes tengan todo claro. Entonces la conectas acá. Muy bien. Ahora, vamos entonces a ir a los hechos. A los hechos. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir entonces a hablar de este tema precioso. ¿Qué había en esa copa? Fue mi pregunta todo el tiempo. ¿Qué había en la copa que hizo que Jesús le dijera al Padre, pásala de mí, pásala de mí? Y una oración en medio, como lo vamos a leer ahora más adelante, en medio de una agonía, en medio de unos elementos de un estrés y una presión sobre Jesús, física, mentalmente, impresionante, espiritualmente, impresionante. Entonces fue mi pregunta todo el tiempo, ¿qué había en esa copa? ¿Qué había en esa copa? Y es lo que hoy vamos a responder. Amén. Con la palabra. Entonces vamos primero a la escena. Estamos en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer del versículo 30 hasta el versículo 40. Pero también vamos a hablar del contexto, porque hay muchos otros versículos en este capítulo que nos sirven para lo que hoy vamos a aprender. Entonces dice, saludo a mi hermana Antonieta también, bendiciones mi hermana, me alegra mucho verla. No vamos a leer los títulos, amén. Quitémosle los títulos porque la Biblia originalmente no tenía estos títulos. Por eso es que estos títulos son diferentes de versión en versión. Unas Biblias tienen un título, otras Biblias tienen otro título. Hoy nos vamos a olvidar de los títulos y vamos a leer derecho. Bueno, ¿ya están allí? Mateo 26:30. ¿Los niños también? Mateo 26:30. Dice la palabra, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ojo a eso, vayan apuntando. Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ojo con eso. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Bueno, contexto. Estamos en las horas finales de la vida del Mesías. Estamos a punto de ver los eventos más importantes de todo su ministerio, más importantes que los milagros, más importantes aún que todo su recorrido en estos años, todo lo sobrenatural. Lo más importante en cuanto al ministerio de Jesús va a suceder en las próximas horas. Va a suceder en las próximas horas aquí en donde estamos parados en la palabra. Lo más importante en la vida de él vienen a continuación. Amén. Lo que realmente él vino a hacer, el punto central de su venida a la tierra, es lo que se avecina, lo que viene más adelante. Ahora, ¿dónde nace esta predicación? El día lunes tal vez. El día lunes o martes, no lo recuerdo muy bien. Estaba en oración aquí en el santuario en medio de una situación que se generó esta semana en mi vida, en el ministerio. Algo que se vino y que nos ha demandado mucha concentración, nos ha quitado muchísimo tiempo esta situación. Estamos enfrentando momentos un poco complejos en cuanto a que tenemos que salir al frente de una situación injusta, de una situación que se levantó, a la cual nosotros tenemos que salir y demostrar que todo lo que se está hablando y está pasando en contra nuestra no es verdad. Estamos siendo en este momento objeto de una calumnia y de una difamación. Entonces nosotros estamos saliendo al frente en todo esto y estamos tratándolo con las autoridades tanto espirituales, las personas que están envueltas, como estamos averiguando también legalmente, porque cuando se habla de la reputación de un varón de Dios, de un pastor que tiene una congregación, el pastor no se puede quedar callado. El pastor tiene que salir a defenderse, tiene que salir a presentar una defensa coherente, argumentativa, demostrar que lo que se está diciendo es una mentira y llevar a los que han originado a esto a un arrepentimiento, a parar esto y a obviamente esclarecer todos los hechos. Entonces esta semana hemos estado en eso y cuando ya comencé yo con esto, porque pues hoy a la gente le tiene sin cuidado hablar de cualquier persona, hoy dicen cualquier cosa, y si es un pastor, pues entonces se dice cualquier cosa a los pastores, y creemos que como los pastores somos hombres de Dios, tenemos que quedarnos callados, y tenemos que dejar que hagan con nosotros lo que quieran. Bueno, hay ocasiones en las que el Señor dice, déjame, yo me encargo de eso, pero hay ocasiones en las que Dios lo pone a uno a que diga, no, vaya y frene esa situación, porque esto es por el bien, no solo de usted como mi siervo, de su congregación, sino del cuerpo de Cristo. Amén. Cuando se habla mal de un pastor, se está hablando mal del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Y yo estaba en mi tiempo de oración, cuando sentí estas palabras en mi corazón, pasa de mí esta copa, pero
pero comenzó en medio de que yo oraba y le decía al Señor, pero no quiero dejar de enfrentar esto, Señor, lo quiero enfrentar y quiero hacer lo que es correcto. Y cambió mi oración y empecé a decirle, dame sabiduría, dame fuerza, dame todas las herramientas, los mecanismos para poder salir al frente en esta situación injusta. Entonces, cuando me vino estas palabras, pase de mí esta copa, me quedé reflexionando ya no en mi problema, sentí la paz de Dios, sentí el gozo, la bienaventuranza que hay cuando somos perseguidos, Mateo capítulo 5, cuando somos perseguidos, aun cuando nos maldicen y inventan cosas contra nosotros, somos bienaventurados, y empecé a recibir de parte de Dios en su presencia ese gozo, esa felicidad, esa alegría, esa fuerza, y me olvidé del problema por un momento y me concentré en el tema que hoy les voy a hablar, porque así es Dios, Dios no quiere que nos concentremos en el problema, amén, Dios quiere que nos concentremos en Él. El problema, Él nos dirá cómo resolverlo. Pasará como pasaba con su pueblo, que decía, ok, vaya a ver Gedeón, reúna al pueblo, son muchos, que se devuelvan los que tienen miedo, son muchos todavía, vaya escoja los que toman el agua con las manos, los que beben como perritos, échelos. Y ahora que se quedó con solo 300, entonces Gedeón, ahora sí, tome vasijas de barro, meta ahí lámparas con aceite, coja trompetas, le dio la estrategia Dios a Gedeón, y con la estrategia que Dios le dio a Gedeón, Gedeón obedeció y fue destruido un ejército que no podían ni siquiera contar. Había cientos de miles de madianitas que ni siquiera los podían contar. Y fue destruido con la obediencia de un hombre y la estrategia que Dios le dio a través de 300 hombres. Dios es así. Entonces nosotros no nos concentramos en el problema, nosotros nos concentramos en lo que Dios quiere hacer, en cómo Dios se va a glorificar. Amén. Esa es nuestra preocupación, cómo Dios se va a glorificar. El problema está en sus manos. Entonces yo me concentré en esto y bueno, después vino otra situación más esta semana, también muy dura, muy dolorosa. Y para rematar, el día viernes, ¡pum!, va y muere un tío al que pues yo quise mucho, fue cercano, y en medio de todo yo he sentido una paz y un gozo tremendo. Y mi responsabilidad de venir a predicar la palabra de Dios, de venir a hablar el mensaje del Señor. Entonces creo que en medio de todo eso el Señor fue armando esta enseñanza que es muy bella, que yo sé que no la van a olvidar, no vamos a olvidar esta enseñanza porque es hermosa. Entonces, regresando nuevamente a la palabra de Dios, lo que hoy estamos hablando, pasa de mí esta copa. Jesús dice el versículo 30 que acaban de terminar la última cena, ¿verdad? Ellos habían celebrado la Pascua judía, acaban de terminar la cena, cantan el himno, que era un salmo, los salmos que ellos tenían en orden, y después de cantar el salmo se van hacia el monte de los olivos, o sea, Getsemaní. Era un lugar que Jesús frecuentaba, lo vamos a ver después en otros evangelios. Y cuando están allí, después de que Jesús le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces, el gallo cantará 2 veces, todos ustedes van a escapar, van a huir, me van a dejar solo, pero no se preocupen, yo voy a resucitar, porque él ya había anunciado su muerte en diferentes ocasiones a lo largo de su ministerio. Dijo, una vez me entreguen y hagan conmigo lo que deben hacer, yo voy a resucitar de entre los muertos y voy a volverme a encontrar con ustedes allá en Galilea. Les da instrucciones precisas y miren el Dios que nosotros tenemos, un Dios que conoce absolutamente todo, un Dios que sabe el futuro en perfección, ¿verdad? Entonces por eso nosotros podemos confiar nuestros problemas, nuestras situaciones en Dios, porque Él conoce el futuro, Él sabe lo que va a hacer, solo tenemos que confiar y descansar y decirle, guíame, ¿qué debo hacer? Pedir su ayuda y esperar para obedecer lo que Él nos vaya guiando. Entonces, bueno, estamos en el contexto y comienza el Señor a dejar atrás a la mayoría de los discípulos y se aparta únicamente con 3.
Entonces, en ese momento ya no estaba Judas, en ese momento están únicamente los 11. Se aparta el Señor con sus 3, quedan los otros 8 aparte. Cuando llega y está solo con los 3, con Pedro, Juan y Jacobo, que eran sus amigos, los más cercanos, los de más confianza, su círculo íntimo, y cuando está allí, abre su corazón y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces les expresa una profunda preocupación que hasta ese momento ellos todavía no entendían. Ya Jesús les había dicho que vendrían a Jerusalén, que sería entregado en manos de los gentiles, que lo azotarían, lo crucificarían y que después de morir resucitaría. Ellos ya lo habían escuchado hoy varias veces, pero no habían entendido que ya había llegado el momento y no entendían la seriedad. Ellos estaban como desenfocados, distraídos. No entendían. Y cuando Jesús les expresa esto, dice que se aparta, dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Esto de se postró sobre su rostro, yo estuve leyendo todo esto en griego para poder llegar a la esencia. Fui al idioma original. Y esto de se postró sobre su rostro significa que la frente de Jesús estaba en la tierra. O sea, él no simplemente se arrodilló, él se botó completamente sobre el suelo y su frente está en la tierra. Y ahí es cuando hace esta oración. Solo porque Juan, Pedro y Jacobo están a una distancia más o menos de unos 4 o 5 metros, más o menos como de unos 12, 14 pies, más o menos. Y esa distancia entre ellos hace que Jesús hable con todas sus fuerzas, con todas sus emociones en ese momento a su Padre. Y dice estas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La pregunta una y otra vez: ¿qué había en esa copa? Este teólogo llamado A.T. Robertson, quien escribió este libro llamado Comentario al griego del Nuevo Testamento, es uno de los comentarios al griego, o sea, que coge el Nuevo Testamento y lo traduce al griego y empieza a explicar palabra por palabra. Él dijo esto que yo se los quiero leer acerca de esto que estamos mencionando hoy sobre la copa y sobre esta escena. Dice él, ya les voy a leer. Dice entonces: esta copa, estamos en el versículo 39, muy bien. Él dice que Jesús se adelantó un poco y dice que esto es como si no pudiera entablar el combate junto a sus 3, ni junto a sus 11 en total, sino que era un combate que tenía que enfrentar él a solas. Por eso deja atrás a los 8 y luego deja atrás a sus 3. Están más cerca los 3 de Jesús, pero de todas formas hay una distancia porque esto es como ir a enfrentar algo que le toca únicamente a Jesús hacer. Ahí comenzamos hablando. Cuando dice esta copa, cuando dice esta copa, él dice topoterión touto. Y dice, esta figura solo puede significar la muerte que se avecinaba. Ahí comenzó mi problema con la teología. Ahí comencé yo en mi problema con este teólogo. Porque él está suponiendo, él después de estudiar el idioma original, que es simplemente la letra, porque él está leyendo la letra, ¿verdad? Él hace su propia conclusión, su propia deducción. Ahí es donde yo comienzo a decirles, no podemos nosotros casarnos con la teología de un hombre o de otro hombre. Tenemos que ir al Señor. Tenemos que dejar que la Biblia nos hable lo que realmente pasó
Y esto solo se puede hacer no con el logos, o sea, no con la letra escrita. Esto se tiene que hacer con el rema de Dios, o sea, con la revelación de Dios. Amén. O sea, cuando viene el Espíritu Santo y nos dice lo que verdaderamente hay en el texto. Amén. Entonces este hombre, este teólogo dice, todo lo que viene aquí en adelante, el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, es porque sabe que viene la muerte. Es porque le sabe. Ahí yo digo, no me satisface. ¿Por qué razón? Porque ya leímos que Jesús les había dicho a ellos en el versículo 31, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, yo no puedo entender, y hay textos como Hebreos capítulo 12, versículo 1, en donde dice que versículo 2, en donde dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la muerte. Yo no puedo creer que mi Cristo, como yo lo he conocido, tan poderoso, tan obediente al Padre, ahorita esté asustado porque lo van a azotar, porque lo van a juzgar donde Anás y Caifás, porque lo van a juzgar allá delante de Poncio Pilato, delante de Herodes. Yo no puedo creer eso. Cristo, el Hijo de Dios, asustado porque va a enfrentar esas cosas en su humanidad. Y los teólogos comienzan a decir que es porque él era hombre y su alma humana comienza a angustiarse por estas cosas. No pude creer eso. Yo dije, el Cristo que yo conozco no tiene un espíritu de temor ni de cobardía, como diría Pablo a Timoteo. No, él tiene un espíritu de poder. Está lleno del Espíritu de Dios. Y en el Espíritu Santo no hay ninguna clase de temor. Él es Dios. Él controla las cosas. Jesús sabe que va a entregar su vida voluntariamente. Entonces comenzó mi problema y dije, hay algo aquí que está pasando que necesitamos saber la verdad. Y la verdad no la va a tener, la respuesta no la va a tener un teólogo. Yo sé que la respuesta la tiene únicamente Dios. Amén. Y yo los quiero invitar a esto, a que ustedes desarrollen, esto es una característica de los pastores en mi amado Jesús, en que no nos casamos con la teología de un hombre o la teología de otro, en que nosotros vamos al Señor, vamos a las Escrituras, a lo que realmente nos quiere decir la Biblia. No ignoramos la Escritura, la leemos en el idioma original, buscamos realmente la coherencia de los textos, pero vamos a la fuente verdadera que es el Espíritu de Dios, que nos va a decir, mira, lo que esta palabra dice está revelado en tal libro, en tal texto, mira. Entonces así me fue llevando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me fue llevando, mira la misma escena en los otros evangelios. En los otros evangelios. Entonces, voy a terminar con la definición de este teólogo para poderles decir por qué no estuve de acuerdo completamente y cuál va a ser el punto que el Señor realmente nos quiere dejar. Él dice acá que Jesús había empleado esta misma palabra de la copa y esta referencia de que moriría, la había empleado en su muerte venidera con Jacobo y Juan en Mateo 20:22. Cuando les dijo, ¿acaso ustedes? Los llevo a la escena. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, le dicen al Señor, oh Señor, déjanos sentarnos a tu derecha y a tu diestra cuando estés en tu reino. Sin saber lo que están diciendo. Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. Eso está dado solo a los que mi Padre tiene. Y dice, ¿acaso ustedes pueden beber de mi copa? ¿Acaso ustedes pueden ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado? Dice, sí, de cierto ustedes beberán de esa copa y con el bautismo que yo soy bautizado ustedes serán bautizados. Entonces este teólogo coge y hace una concordancia entre esos dos textos y dice, por eso es que Jesús les dice a ellos, así como yo voy a morir por predicar la verdad, ustedes también participarán de esa misma copa, hablando como figurativamente, ustedes van a morir también por el Evangelio, por la verdad. Y por eso él comienza a argumentar que la angustia de Jesús está en lo que él va a sufrir. Sigo con problemas con eso. Dice, pero ahora el maestro está a punto de gustar las amargas heces en la copa de la muerte por el pecado del mundo. No tenía temor de
que morir en la cruz, aunque instintivamente se angustió ante la copa. Ahí comienza realmente a complicarse porque dice, el hecho tal de morir en la cruz no es lo que lo tiene tan preocupado, está como preocupado es de lo terrible que va a ser su muerte, lo que va a envolver realmente su muerte. Él lo menciona acá como las heces de la muerte, o sea, lo feo y lo amargo, lo terrible que lo iba a rodear a él. Y dice que instintivamente, o sea, como humano, se angustió, pero que a pesar de esta angustia, dice, pero en el acto rindió su voluntad a la del Padre y la bebió hasta el fondo. También dice, es evidente que ahora Satanás tentó a Jesús a que esquivara la cruz. Aquí Jesús consiguió el poder para seguir hasta el Calvario. Muy bien, vamos a dejar la teología. En la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, nosotros vemos esa escena en Getsemaní, y de esa escena en Getsemaní comienza bueno, no comienza, creo que termina cuando Jesús se para y aplasta una serpiente que estaba por ahí rondándolo. Y vemos que esa serpiente le había salido a Satanás así de sus pies, ¿verdad? Entonces, eso lo coge Mel Gibson, que es el director y productor de esa película, lo coge de este tipo de teólogos, que dicen que ese fue de los últimos momentos que Satanás tentó a Jesús, aunque la Biblia no nos lo dice, pero lo deducen, ellos lo deducen. ¿Qué está pasando en realidad? Vamos a Marcos, vamos a ver qué nos dice Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 35. Dice, yéndose, es el mismo relato de la historia, solo Marcos agrega otros detalles. Dice, Marcos 14:35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra, vuelvo y explico, frente contra el suelo. Y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Marcos 14:35. Yo tengo todo esto quedó escrito, lo quise hacer bien clarito por si alguien quiere, yo le puedo dar para que tenga el material. Entonces aquí Marcos nos dice, y sabemos que Marcos recibió el evangelio por Pedro, por el apóstol Pedro. Aquí Marcos nos está diciendo, y ya recordemos que Mateo no está cerca a Jesús en esta escena. Mateo el apóstol, ¿verdad? El discípulo del Señor, él no está cerca, él está más retirado. Que los que están cerca a él, como decir, aquí en esta pared está Jesús y ellos están allá más o menos donde está Juanito y mamá. Entonces, allá están Pedro, Juan y Jacobo, los que más oportunidad tuvieron de escuchar la oración de Jesús y de ver lo que estaba pasando ahí, eran ellos tres. Y Pedro le dice a Marcos, le transmite el evangelio a Marcos, su hijo espiritual, y le dice este detalle que Mateo no percibió, que Mateo no alcanzó a escuchar ni lo tuvo en cuenta en el momento en que los tres evidenciaron eso. Entonces aquí en el relato de Marcos, por boca de Marcos, pero sabemos que la fuente es Pedro, dice que se postró en la tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. O sea, Jesús que está pidiéndole al Padre, le está diciendo, lo que viene en adelante, yo no lo puedo pasar sin ti. Y como sé que es terrible lo que viene, porque sabemos por las últimas palabras de Jesús cuando dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que ya por el mismo relato, uno de los mayores elementos que angustiaba a Jesús era la separación temporal de su Padre. Amén. Lo sabemos por la Escritura. Entonces Jesús aquí en Marcos le está diciendo que todo esto, el momento que ha llegado, la hora que ha venido, que si le es posible esquivarlo, pero inmediatamente le dice al Padre, pero no mires mi debilidad, no mires
lo que me va a angustiar separarme de ti y lo que voy a recibir, no lo mires, sino déjame hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y esto lo aclara un poco más Lucas. Vayamos a Lucas. Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Los vamos a leer completos. Lucas 22, 39 al 46. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Amén. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Ahí Lucas nos está dando ya la medida, lo cual nos dice, y es lo bello de tener los 4 evangelios. Lucas, ¿con quién tuvo que hablar para saber a qué distancia estaban? Lucas habló por lo menos con alguno de los 3, sino con los 3 que estaban cerca de Jesús. O sea, Lucas tuvo que haber escuchado, bueno, Jacobo ya había muerto, pero Lucas tuvo que haber escuchado a Juan y a Pedro, que le dijeron, sí, él se apartó de nosotros como a distancia de un tiro de piedra. Les dijo, sí, era más o menos esta distancia, como 4 o 5 metros, era así, y nosotros lo vimos como el Señor se postró en tierra, y escuchamos la angustia con la que Él le pedía al Padre que pasara la hora, que pasara la copa. Pero no solo eso, miren los elementos que nos da Lucas, y aquí vine con el segundo problema con la teología, y en el cual sí dije, no, yo no quiero esto. Ya se los voy a decir. Dice, versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Las mismas palabras en Mateo, las mismas palabras en Marcos. Amén. Y se le apareció un ángel, esto es nuevo, para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Estos 2 hechos están únicamente en Lucas. El ángel que se le apareció al Señor, que lo tuvieron que haber visto los 3, por lo menos los 3 tuvieron que haber visto el ángel, y las gotas de sangre mezcladas con el sudor que salieron de la frente del Señor. Yo me puse a investigarlo, y las gotas de sangre, esto es producido en la medicina, esto sucede hasta el día de hoy, es algo que le puede producir a un ser humano, y se llama hidrosis. Ay, Dios mío, no escribí el nombre. No escribí el nombre, escribí la definición de dónde venía el griego, pero sí, aquí está. Hematidrosis. Hematidrosis se llama cuando a una persona se le rompen los pequeños vasos de sangre que tiene cerca a las glándulas, no sé si será bien la palabra, sudoríparas, si aquí está escrito. Voy a leerlo para no enredarme. Dice, este fenómeno es conocido en la medicina como hematidrosis, del griego haima, sangre, e hidrosis, sudoración. Cuando una persona sufre una tensión extrema, gran angustia o un temor muy fuerte, pueden romperse las finísimas venas capilares que están bajo las glándulas sudoríparas. La sangre entonces se mezcla con el sudor y aflora sobre la piel, extendiéndose por todo el cuerpo. Muy bien. Eso fue lo que ellos 3 vieron y que únicamente Lucas lo menciona. Cuando yo empecé a estudiarlo y que no fui únicamente a A.T. Robertson, fui a otro teólogo. Ese otro teólogo ahí sí que la sacó del estadio. Y ahí dije, no, Señor. Yo tengo que dejarle este sentir al pueblo de Dios de que no se casen más con los conceptos de hombres. No hagamos eso.
Que eso fue lo que originó la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que tiene la Iglesia cristiana de hoy tan dividida en tantas y tantas y tantas denominaciones. Y unas dicen que tienen la razón, las otras dicen que las demás son sectas. O sea, hay tanta división en el cristianismo por conceptos humanos. Porque uno estudió y se le ocurrió una cosa y dijo, esta es la verdad. No, nosotros tenemos que casarnos con lo que Jesús nos dice, con lo que la Escritura realmente nos habla. Este otro teólogo, mire lo que dice. Este otro teólogo dice que el Evangelio de Lucas fue uno de los últimos de escribirse de los 3 sinópticos, fue el último en escribirse. Y que las primeras copias que se encontraron del Evangelio de Lucas, o sea, las más antiguas, y él comienza a mencionar allí los diferentes códices. No los quiero enredar con esto, pero tengo que mencionarlo. Él dice que los primeros códices que se encontraron no tenían estos 2 versículos, sino que resulta que a mediados del siglo segundo, o sea, como hacia el año 120 en adelante, comenzó una doctrina de herejía llamada el docetismo. ¿Qué es el docetismo? Algo parecido a lo que el apóstol Juan tuvo que combatir en la primera carta de Juan, de que se decía que con los agnósticos, y siempre Satanás tratando de meterse, de mezclar verdades con mentiras, comienza a decir en aquellos años, 120 al 150 empieza, comienza a decir que Jesús sí fue el Hijo de Dios, evidentemente, pero que era imposible que Dios hubiera tomado un cuerpo de carne, que Dios no iba a hacer eso, porque Dios es muy poderoso y muy santo. Y ellos dicen que lo que los apóstoles vieron, ya no hay ningún apóstol vivo. Ellos comenzaron a decir, miren la herejía, comenzaron a decir que Jesús estuvo todo el tiempo en espíritu, parecía un ser humano, pero era un espíritu. Y ellos dicen que la cruz no fue verdad, que la cruz no fue verdad, que eso fue algo que los apóstoles inventaron. Miren la herejía, si la cruz no es real, si Jesús no tomó cuerpo de hombre, ¿cómo puede morir por nuestros pecados? No hubo muerte por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Lo que decía Pablo el apóstol, estamos aún en nuestros delitos y pecados. No pudo salvar a la humanidad, porque la sola palabra no salva. Se necesitaba una sangre con el poder suficiente para limpiar el pecado de la humanidad entera, pasado, presente y futuro, pero se necesitaba también, y digo pasado ¿por qué? Porque Abraham, Noé, Moisés, todos ellos de los que hablábamos el viernes, todos ellos fueron lavados con la sangre que Jesús después derramó en la cruz, por la fe en Él, en el pasado, viendo que venía la sangre de Jesús. Una vez derramada, lava los pecados de todos ellos. Antes, presente cuando Jesús derrama su sangre y los que están allí creen. Y futuro, de ahí en adelante hasta nosotros, hasta que Él regrese por segunda vez. Amén. Entonces por eso se necesitaba una sangre, porque es una ley espiritual. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay perdón de pecados. No lo hay. Entonces fíjense la herejía. Y este teólogo sustenta su teoría de que Lucas, no Lucas, sino que uno de los escribas, uno de los que escribían copias del Nuevo Testamento, como vimos en la película de Policarpo, ¿se acuerdan? Policarpo, que él era uno de los que escribía y escribía. Este hombre dice que uno de esos escribas, alrededor del siglo del siglo segundo, 120, 150 después de Cristo, dice que él le agregó estos 2 versículos para romper con la mentira que había en ese tiempo llamada el docetismo. Entonces, yo digo, número uno, puede tener razón que algunos de los hallazgos de las copias de Lucas no tengan estos 2 versículos. Bueno, perfecto. Habría que investigar por qué no están.
Pero la misma palabra nos dice en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, capítulo 22, dice que el que le agregue o le quite a las palabras de esta profecía, dice que su nombre será raído. Dice que las plagas de este libro serán sobre él. Espera que lo quiero leer bien. 22:19. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Bueno, entonces, ahí yo digo, no tiene razón. Me enfrenté con dos teólogos y yo no soy teólogo. Y la verdad, pues no quiero serlo. Yo quiero conocer a Dios y entre más tiempo paso, quiero conocer su realidad. Yo quiero un Dios que me hable. Yo quiero un Dios que me toque. Yo quiero un Dios que me visite, que entre en el lugar donde yo estoy. Yo quiero un Dios que me permita, aún vivo, ir a su reino, verlo, contemplarlo, como he escuchado muchos testimonios, como lo vimos del apóstol Pablo, como le pasó a Isaías. Yo quiero eso. Yo quiero la realidad. Yo no quiero lo que dijo este o lo que dijo aquel. No, yo quiero un Dios real. Yo quiero caminar con Jesús. Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Por qué nosotros no lo vamos a poder hacer si el Espíritu de Dios está en este tiempo acá en la tierra con nosotros? Estamos bajo el pacto de la gracia, la sangre del Señor fue derramada. ¿Por qué nosotros no vamos a lograr eso? Yo digo, nos falta fe y yo sí lo quiero. Amén. Yo sí lo quiero. Obviamente si me escuchara un bautista en este momento, apagaría el video, se desconectaría furioso y diría, herejía, herejía, ya tenemos la Biblia, no podemos salir de la palabra. Pues es que yo no estoy saliendo de la palabra, yo estoy yendo al Dios que tuvo esa relación con hombres y yo soy un hombre que creo en ese mismo Dios. Amén. Y quiero eso, yo quiero eso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. O vamos a seguir lo que dice un hombre, lo que dice una religión, o vamos a buscar de corazón a Dios. Y ser sinceros, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Porque la religión está haciendo mucho daño, mis hermanos. Mucho daño. Y la gente lo que quiere es una cartillita en donde le digan, mire, estas son las prendas de ropa que sí puede usar. Esta es la comida que sí puede comer. Y con estas personas sí puede hablar, con estas no. Y en la cartillita entonces ir así todo el tiempo, siguiendo la cartillita que hizo un hombre, que en su suposición cree que eso es lo correcto para agradar a Dios. No, yo digo no. Tenemos que romper eso. Vamos a responder con la Biblia qué había en esa copa. Vamos a responderlo. Y si realmente vino un ángel, y si realmente Jesús sudó sangre y cayó. Por allá otro teólogo dice que es la forma gráfica de describir que no sucedió, sino que es la forma en que Lucas está queriendo expresar lo angustiado que estaba el Señor y que su sudor era mucho, que caía así como cae una gota de sangre espesa a la tierra, que así caía su sudor. Hombre, tantas cosas de seres humanos que nosotros tenemos que quitar, que tenemos que sacar. Amén. Bueno, la pregunta que tenemos hoy es, ¿qué había en la copa? ¿Qué había en la copa? La copa ya nos está hablando de sufrimiento, la copa nos está hablando de redención, porque si Jesús no tomaba de esa copa, simbólicamente, si Jesús no tomaba esa copa, nosotros no seríamos libres el día de hoy, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, 1 Corintios capítulo 15. Entonces, vamos a ir a la copa que Jesús sí bebió físicamente con sus discípulos y vamos a ver esto de la copa que es. Regresemos a Marcos. Recuerden que cuando estábamos allí les dije que íbamos a revisar otros textos allí. Marcos 26, porque esto que le voy a hablar es algo que el Señor me fue llevando paso a paso. Amén. O sea, lo que le voy a hablar ya no salió de un libro, ya no salió de una investigación de un teólogo. Lo que le voy a hablar de aquí en adelante es pura revelación de Dios. Amén.
lo que Él me fue enseñando. Y yo le quiero decir, en mi vida con Jesús, este mes cumplo 16 años de haberle entregado mi vida a Jesucristo. 16 años de haber conocido a Jesús. ¿Cómo conocí a Jesús? Primero lo escuché. O sea, antes de que me predicaran el Evangelio, antes de que a mí me explicaran cómo tener la salvación o cómo acercarme a Cristo, antes de eso, el Espíritu Santo me tocó y el Espíritu del Señor me habló en mi corazón. Y después, así ha sido mi vida con Dios. Me habla primero las cosas y después las encuentro en la Biblia. Y creo que eso es a lo que Dios quiere llevar en este tiempo a su pueblo. A que la Biblia deje de ser un libro histórico. Amén. La Biblia no puede ser más un libro histórico para nosotros. La Biblia tiene que ser la confirmación de lo que el Espíritu me está enseñando, de lo que el Espíritu me está hablando, de mi caminar con Dios. Mi caminar con Dios se va a ver plasmado en los frutos que eso produzca en mi vida, o sea, el cambio, la transformación, y que todo eso está ya escrito en este libro. Si nosotros no vivimos de esa manera, vamos a ser religiosos. Y ustedes no se van a convertir en verdaderos cristianos, van a ser hijos espirituales del pastor Carlos y seguidores del pastor Carlos, pero de Cristo muy posiblemente no. ¿Me hago entender? Porque Dios quiere romper eso ya. El Señor está hastiado de las religiones solo le han hecho daño a la humanidad. Las religiones disfrazan a Dios, ocultan quién es verdaderamente Dios y alejan a la gente de Dios. La religión ha debido acercar al hombre a Dios, pero lo que hoy hace es alejarlo. Y si nosotros no vamos a estar dispuestos a caminar con el Espíritu que inspiró toda esta palabra, entonces ¿qué sentido tiene decir que somos cristianos? Porque Jesús aquí en Mateo capítulo 26, el Señor dice en el versículo 27, y tomando la copa, una copa física real, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pregunta, ¿los discípulos están tomando físicamente la sangre de Jesús? ¿Cuánta sangre ha derramado el Señor Jesús hasta este momento cuando están participando de la copa? ¿Cuánta sangre? No, ¿cuáles gotas? Si las gotas son después de la Santa Cena, cuando se van a Getsemaní. ¿Cuánta sangre ha derramado? No ha derramado ni una sola gota de sangre. ¿Pero qué están bebiendo ellos? Lo que representa esa copa llena de jugo de uva. Amén. Es un jugo simplemente, solo es un jugo, pero representa la sangre que el Señor horas después derramaría. Simplemente es un símbolo, no más. No más. Por eso cuando yo tome la cena, yo no puedo decir, se está convirtiendo en la sangre del Señor mientras me baja por la garganta. Y cuando me llegó al estómago, la sangre del Señor me liberó. No, es un error. Porque la transustanciación es una mentira inventada por la Iglesia Católica. El vino jamás se convierte en la sangre del Señor, es una mentira. Solo representa la sangre del Señor como lo hizo aquí en la cena. Ya estamos todos de acuerdo. ¿Tomaron los discípulos sangre o no? No, no tomaron sangre. Con el pan que partió el Señor, ¿comieron de la carne real del Señor? No. El Señor allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, capítulo 7, si ustedes lo leen, el Señor les está diciendo a los discípulos, les está diciendo, si ustedes no comen de mi carne y beben de mi sangre, no van a tener parte conmigo. Y entonces empiezan a mirarlo así raro y lo dejan un pocorón de discípulos. Y estamos hablando de lo que representa. Entonces, si en la copa que ellos toman físicamente había jugo de uva, ¿qué había en la copa del que el Señor estaba hablando que no quería beber? Había algo también simbólico y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Aquí mismo, en el versículo 29,
Aquí mismo en el versículo 29, mire lo que había. En el versículo 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor dice que no va a tomar más jugo de uva de ese que está bebiendo de aquí de la tierra, sino que ya en el reino de nuestro Padre, en el cielo, va a tomar un vino nuevo con sus discípulos. Me está hablando de un vino nuevo. Entonces, ¿cómo logro yo entender todo este lenguaje que el Señor me está diciendo? ¿Qué había en la copa que Él no quiere beber? Si Él está tomando con sus discípulos la sangre, ellos están tomando la sangre del Señor, simbólicamente hablando, están tomando la sangre del Señor al querer seguir con Él, al querer continuar después de su muerte y resurrección, viviendo para Él, entregando sus vidas a su servicio. Están bebiendo esa sangre y un día tomarán un vino nuevo en el cielo. Aquí hay un lenguaje que el Señor me está hablando que yo todavía no logro entender. Bueno, ¿a dónde me comenzó a llevar Dios? Dios me empezó a llevar al principio de todas las cosas, en el Génesis. Allá me comenzó a enseñar el Señor dónde estuvo el problema. Sabemos que Jesús tenía que venir a morir por el pecado de toda la humanidad. ¿Cuándo entró el pecado en el hombre? En la desobediencia de Adán y de Eva, ¿verdad? Es allí, en la desobediencia de Adán y de Eva, en el primer pecado, en el pecado original, es cuando se rompe la relación de Dios con el hombre para siempre. Para siempre se rompe la relación de Dios con el hombre. El hombre no puede volver a ver a Dios como Dios es. Y si lo pudiéramos decir de esta manera, utilizando este lenguaje, Adán y Eva, que comían en la mesa del Señor porque estaban en su presencia, bebían del fruto del Señor porque allí estaban en Edén, ellos toman una copa. ¿Qué copa toman ellos? Ellos toman la misma copa que tomó Satanás en el cielo. ¿Cuál? La de la rebelión. La de la independencia. Ya Dios no va a ser, ya Él no es mi Dios, mi maestro, mi Señor, mi guía. Ahora yo soy autosuficiente. Esa copa que tomó Satanás y que lo hizo ser destituido de la posición de privilegio que tenía porque era querubín en el cielo y dirigía la alabanza, esa copa que bebe Satanás es la misma copa que viene y le ofrece a Adán y a Eva. Y les dice, ¿cómo así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol de aquí, verdad? Y Eva le dice, no, tampoco, solo del bien y del mal, porque si lo tocamos o comemos nos morimos. No, eso no va a pasar. Entonces Satanás les ofrece la copa que él un día bebió. Cuando Eva y Adán, su marido, beben esa copa, ellos mueren. Y la sangre que corría por sus venas, que era una sangre diseñada por quién y puesta por quién dentro de ellos. Dios mismo había hecho esa sangre porque Dios los creó, les dio vida con el aliento de su boca. Esa sangre pura se corrompe y se mezcla con otra sangre. ¿Cuál? La de Satanás. Se mezclan las dos sangres. Y por eso es que el hijo de esa unión, el primer hijo, es Caín, que muestra la rebeldía, que muestra la autosuficiencia, traerle a Dios lo que yo quiero, la envidia por la ofrenda buena de mi hermano. Por eso es que Caín estaba tan lleno de maldad. Es el fruto de esa unión de sangres, la sangre humana con la sangre de Satanás. Y estoy hablando en términos espirituales. Amén. Estoy hablando en términos espirituales. Entonces, la sangre humana cambia, se transforma el ADN del ser humano, porque sabemos que en la sangre está ¿qué? El ADN.
La vida, los códigos genéticos que dicen cómo somos, altos, bajitos, gordos, flacos, el pelo negro, pelo rubio, ojos claros, orejas grandes, narizón, todo eso está en mi ADN, en la sangre viaja la información. Pero ahora esa sangre se corrompió, se mezcló con la de Satanás y desde ahí el ser humano nace en pecado, lo dijo David en el Salmo 51, en pecado fui concebido, en pecado me engendró mi madre. Nacemos en pecado. ¿Por qué? Porque nacemos con la sangre humana y satánica. Ahora, el apóstol Santiago nos enseña algo también. El apóstol Santiago nos dice que esta sabiduría, la que tiene esos celos contenciosos, la que tiene el estar mirando a los demás mal, el preocuparme tanto de las cosas de aquí de la tierra, dice, esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es animal, terrenal y diabólica. Dese cuenta. Entonces, la copa que ellos beben daña su sangre. Jesús levanta una nueva copa. Jesús levanta una nueva copa. Y dice, esta copa representa mi sangre. El que beba de la sangre de Jesús, ¿qué va a pasar? 2 Corintios 5:17. Todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que bebe de la sangre de Jesús es hecho una nueva creación. ¿Qué significa? ¿Qué cambia ahora en el ser humano? Su sangre cambia, se le quita del ADN el componente satánico y vuelve a su originalidad. Se hace uno con Dios nuevamente. Por eso Jesús habló tanto de la unidad. En Juan capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, cuando el Señor está orando, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que crean que yo los envié. Entonces, por eso es tan importante entender que la sangre del Señor me hace uno con Dios, la sangre de Jesús. ¿Cómo la bebo? Bueno, primero a través de la fe, porque esa sangre físicamente no está ya en ningún lado. Ni los apóstoles la tomaron. Ni los apóstoles la pudieron tocar porque no estuvieron cerca de esa sangre física. Pero por la fe, así como creemos por la fe haber sido hecho el cielo y la tierra, por la palabra de Dios, asimismo por la fe, entendemos que esa sangre me limpia del ADN satánico, diabólico, que me hace ¿qué? Pecar. Ahora, aquí hay un lenguaje que el Señor nos ha estado enseñando y mostrando una y otra vez y no lo hemos cogido todavía. ¿Y cuál es? La diferencia de lo celestial y de lo terrenal. Jesús decía, le dijo a Pedro, mi reino no es de este mundo. Cuando Pedro saca la espada, volvemos a Getsemaní, Pedro saca la espada, le corta la oreja a Melco, que era el siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dice, guarda tu espada, tu vaina, porque el que espada mata, espada morirá. ¿No sabes que si en este momento no pido, le oro a mi Padre, no me mandaría más de 10 legiones de ángeles? Y dice, pero mi reino no es de esta tierra. Se lo dice a Pilato. Ustedes leen en Juan cuando Jesús habla con Pilato, le dice, mi reino no es de esta tierra, y si no mis servidores pelearían por mí. Pero para esta hora yo he venido. Entonces, la sangre del Señor que nosotros bebemos nos debe transformar de quitarnos los ojos, las preocupaciones y el corazón de esta tierra y centrarme en mi verdadero hogar, que está ¿dónde? Ahí se sabe si alguien tiene la sangre de Jesús o no. ¿En qué piensa? ¿A qué se dedica? ¿En qué está enfocando su vida? Es que ahí está la salvación. La salvación está en la sangre del Señor. Pero esa sangre tiene una evidencia en mi vida, porque transformó mi ADN.
Por eso es que comienzo a dar frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no necesito el manual. No necesito estar ahí pegado recordándome, no gritarás a tu marido porque el varón santo es. No, necesito es esa sangre que me da a mí los genes de Dios, que me hace ser como su hijo. Amén. Necesito una transfusión de sangre. ¿Cuál? La de Jesús. Pero no hemos respondido qué había en la copa. Pero para poder responder lo que había en la copa, primero teníamos que ir a la copa que bebieron Adán y Eva de Satanás. Y resulta y sucede que la respuesta de lo que hay en la copa, el Señor me dijo, está ahí en Isaías 51. En Isaías, ya les voy a decir. 51, sí. En Isaías 51. Entonces, yo escribí todo esto porque me pareció tan lindo lo que el Señor me decía. Mire, ¿qué había en la copa? ¿Qué había en la copa? El precio de la reconciliación. Lo que había en la copa que Jesús bebió era el precio de nuestra reconciliación con Dios. O sea, nuestra salvación estuvo en esa copa. Amén. Dice, esa copa estaba llena de sangre humana. Es decir, si la sangre de Jesús, según Mateo 26, 27 y 28, bebed de ella todos porque esta es mi sangre, Jesús no había aún derramado ni una gota de sangre. Esto es un simbolismo, versículo 29, fruto de la vid, nuevo con ustedes. Jesús deja todo lo terrenal para dirigirse y enfocarse solo en lo celestial. Es el llamado a sus discípulos a dejar lo terrenal y a tomar, así como él, la cruz para seguirlo hasta el cielo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Leámoslo antes de ir a Isaías 51. Porque es que todo esto yo lo escribí. Esto yo lo escribí porque no quería que simplemente se me fuera a pasar alguna cosa. Mateo 16, 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Hemos escuchado muchas veces este versículo, pero lo que no nos habíamos dado cuenta es que el versículo anterior, él le dice, pero él, versículo 23, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, ¿en dónde? Sino, ¿tiene sentido lo que estamos hablando, que les digo que es una relación del Señor? ¿Tiene sentido o no? ¿Tiene la confirmación bíblica? Es el Señor diciéndonos: yo no puedo tomar la cruz si sigo todavía en pos de Satanás. ¿Cómo? Buscando lo de los hombres. Afanado por lo de esta tierra. No puedo tomar la cruz, no puedo ser discípulo del Señor si no me niego a mí mismo. Pero para negarme a mí mismo tengo que decirle a Satanás: vete fuera, Satanás. En otras palabras, empalmando todo con lo que hoy estamos hablando, si yo sigo con el ADN de Satanás en mi sangre, no puedo tener ambos ADNs. No puedo tener el ADN de Satanás y el ADN de Cristo dentro de mi propia sangre. ¿Es el uno o es el otro? En Juan capítulo 8, del 31 en adelante, Jesús les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque si fueran hijos de Abraham, o sea, si tuvieran un ADN celestial, dice, las obras de Abraham harían, pero ahora me quieren matar. ¿Me comprenden? Nosotros, ¿por qué tenemos tan mal cristianismo hoy? ¿Por qué tenemos tan pésimo cristianismo hoy? ¿Por qué la gente necesita una bodega grande para decir: ahí sí yo voy a invitar a la iglesia a alguien? Oiga, a mí me aterra y me sorprende que alguien vea a una persona en problemas y siendo cristiano no le habla del Señor, no le dice: yo tengo un pastor, yo le puedo, déjeme orar por usted. No se hace nada por la gente con problemas, porque todavía tiene el ADN satánico, diabólico, concentrado en las cosas de aquí abajo, de los hombres. No ha habido un nuevo nacimiento. Tito 3:5 diría: no ha sido regenerado por el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos da todas estas cosas.
Claro, es el Espíritu Santo el que nos da las fuerzas para dejar todo y concentrarnos únicamente en Dios. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Mire lo que dice Tito 3:5, no vayan, yo se los voy a leer. Nos salvó, no por obras de justicia, o sea, no por lo que nosotros hacemos, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que tenemos en las iglesias es un montón de gente con ADN satánico, que están todavía con la copa que bebieron Adán y Eva. Por eso solo piensan en lo terrenal, trabajan para lo terrenal, viven para lo terrenal, se alegran con lo terrenal, se entristecen por lo terrenal. Eso es lo que tenemos hoy en las iglesias. Y tenemos una bola de predicadores, pastores y hombres que dicen que son de Dios con el mismo ADN satánico y diabólico, que lo único que le enseñan a la gente es la teología. La teología. Y mencionan a fulanito. Y fulanito dijo, y la iglesia puritana, y la iglesia reformista, y Calvino, y Arminio, y puros hombres con un ADN satánico diabólico, siguiendo a hombres. Diría esto en palabras del Señor Jesús: ciegos guías de ciegos. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Ciegos guiados por otro ciego? ¿Ustedes quieren caminar con Jesús? ¿Ustedes quieren tener el ADN de Cristo? Yo quiero el ADN de Cristo. Aquí en la alabanza solo había 2 personas, Juanito y yo. Y pusimos todos esos cánticos pentecostales. Y aquí estábamos yo sin el saco, ya casi me quitaba la corbata, saltando, danzando y sintiendo el fuego y la gloria de Dios. Juanito y yo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo no le presento culto a ustedes. Los amo y oro por ustedes, pero yo no preparo este culto para ustedes. Yo preparo este culto para el Señor. Y si ustedes vienen a este culto esperando que yo les dé algo, van a salir vacíos, porque yo no tengo nada para darles. Solo Cristo los puede llenar, solo el Espíritu de Dios los puede a ustedes fortalecer, levantar, renovar. Pero el Señor no quiere más esta religión fría, muerta, satánica, diabólica. El Señor no quiere más esto. El Señor quiere hijos, adoradores, en espíritu, en verdad. Gente que ame hablar con Él. Ahora yo le digo, estas cosas que yo estoy hablando, fíjese, me estoy enfrentando con 2 teólogos y 2 teólogos muy reconocidos. Pero si yo los tuviera aquí al frente, tengo aquí todos los argumentos para explicarles su error. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? ¿Qué dice uno o qué dice otro? A mí lo que me importa es qué realmente dice la palabra. ¿Qué dice Dios? Mire, porque en Getsemaní Jesús menciona la copa que no quiere beber. Sí, acababa de beber la copa real con sus discípulos. ¿Por qué eso? Bueno, el Señor me estuvo hablando también de los lugares donde se bebieron esas copas. ¿Dónde bebe la copa Adán y Eva? ¿Dónde la beben Adán y Eva? En el Edén. ¿Y el Edén por quién había sido hecho? Por Dios. O sea, ellos en el lugar de Dios beben lo satánico, lo diabólico. ¿Dónde bebe Jesús la copa que el Padre le está dando, que es la copa de nuestra redención, de nuestra libertad, de nuestra salvación? ¿Dónde la bebe Jesús? En Getsemaní. Ahí, o la toma o la rechaza, ahí comienza la copa. Y cuando Él la toma en un lugar llamado ¿cómo? El Monte de los Olivos, Getsemaní. ¿Saben qué significa la palabra Getsemaní? Viene del hebreo, prensa de los aceites. Significa presión, trituración, muerte al grano para extraer su mayor fruto, el aceite. Eso está en Juan 23:24. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. ¿Dónde recibe Jesús esa copa? En Getsemaní, con toda la presión,
con la demolición. O sea, Jesús comienza a recibir la cruz, ¿dónde? Ahí en Getsemaní. Jesús ya está muriéndose, si no es que ya venía muerto el Señor, a sus deseos, a su voluntad. Por eso le dice al Padre: lo último que quede de voluntad mía, mátalo para que no se haga mi voluntad sino la tuya. La cruz es eso. La cruz es eso. Y volvemos otra vez, el niño, volvemos otra vez al problema de lo celestial y de lo terrenal. Celestial y terrenal. Ahora, todo esto tiene, Dios mío, tiene tantas cosas de qué hablar esto, tantas y tantas y tantas cosas. ¿Qué había en Edén para que ellos pudieran comer? ¿Qué había para ellos? De todo. ¿Eran pobres o eran ricos en Edén? ¿Qué tanta presencia de Dios había para ellos en Edén? El 100%. ¿Tenían que preocuparse de algo ellos en Edén? Se cumpliría Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque estaban en Edén. Y ahí, en ese lugar de privilegio, reciben la copa de Satanás. Y Jesús, en un lugar que representa y simboliza la presión, la trituración, lo que iban a hacer con él física y espiritualmente, coger y llevarlo hasta el nivel más terrible. En ese lugar llamado Getsemaní, Jesús bebe una copa aún mucho más inmunda que la propia preocupación de lo que él iba a pasar. ¿Cuál copa? La sangre humana, mezclada con el ADN satánico. Pregunta, ¿qué venía en esa sangre humana? Fornicación, robo, adulterio, secuestro, violación, mentira, los pecados más horribles que ustedes puedan imaginar. Lo más horrible que ustedes puedan imaginar. Brujería, satanismo, sacrificio de bebés, idolatría. Lo más horrible que tiene el ser humano estaba en esa copa. Por eso Jesús no la quería beber. Jesús decía: yo soy santo, soy tu hijo. El hecho de beber esta copa me va a separar de ti temporalmente. Y jamás, somos uno, Padre. Jamás esto ha pasado. Y eso le produce angustia. Y humanamente le produce tanta angustia que está orando y no está físicamente preparado para eso. Y viene un ángel y lo... ¿Cuándo más vinieron ángeles a fortalecer al Señor? Al inicio de su ministerio. Eso también nos habla a nosotros. Empezando y terminando. ¿Va a estar qué? A mis ángeles mandaré cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. A su pueblo. Los ángeles de Dios están para su pueblo. Cuando empezamos a caminar con Él, Satanás nos tienta, nos va a querer sacar del camino, va a hacer hasta lo imposible para que regresemos a la religión de nuestra familia, para que cojamos una religión fría, para que nos acostumbremos a venir el domingo al templo y allá es donde yo me meto con Dios. El resto de la semana Dios no me importa el carro, me importa la familia, me importa la barriga, el vestido, todo lo demás. Pero Dios, a mí qué me importa. Eso va a estar siempre Satanás haciendo. Pero Dios tiene a sus ángeles alrededor nuestro para que venzamos todo obstáculo y empecemos a caminar con Él. Y aún en el momento final, antes de entregar nuestra vida ya por Él, antes de que Él nos lleve delante de su presencia, van a haber todavía ángeles para fortalecernos. ¿Se dan cuenta por qué no hay excusa? No hay excusa con Dios. No hay excusa para decir: oh Señor, no lo pude lograr. Es que no hay excusas.
Él va a decir, pero ¿cómo? Les di la sangre de mi hijo que los transformaba, que los limpiaba. Les di mi espíritu que les hablaba, los dirigía. Venía en los momentos que ustedes ya no podían y los levantaban. Les di mis ángeles, mis siervos para que pelearan con ustedes. Hice todo esto y a pesar de eso, ustedes con su ADN satánico se llenaron de miedo, de cobardía, no predicaron, no oraron, no hicieron mi obra. Pues ahí es donde el Señor dice, apartaos de mí malditos, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tiene el mismo ADN. Tiene el mismo ADN. Hermanos, es tan poderosa la sangre de Jesús que los discípulos llevan la sangre de Jesús. Y a los que los discípulos les predican, ¿qué pasa con esa sangre del Señor? Se comienza a esparcir, comienza a haber transfusión de la sangre de Cristo por donde quiera que pasan estos apóstoles. Y se levantan cientos, miles de nuevos creyentes. Y esos nuevos creyentes tenían la misma característica de los apóstoles. ¿Qué hacían? Daban su vida por Dios. Dejaban sus bienes, dejaban sus familias, hacían todo. O sea, ellos habían hecho lo que aquí en Mateo 16. Vete, Satanás, apártate de mí. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y tomaron su cruz y siguieron al Señor. 300 años la sangre del Señor, limpiando, renovando, comprando vidas. Por eso el avivamiento, por eso los milagros, por eso la gloria de Dios. Y yo digo, para venir a terminar con una iglesia de este tipo, con gente terrenal, con gente satánica y diabólica, envidiosa, peleona, contenciosa, gente rebelde, gente autosuficiente, sin autoridad, desobedientes a los padres, a las autoridades espirituales también, que quieren hacer es su voluntad y lo que ellos quieren. Yo digo, ¿ese es el plan de Dios para nosotros? Yo digo no. Yo digo no. Isaías 51, y ahí vamos a terminar. Yo no sé ustedes, pero si yo estuviera escuchando esta predicación estaría ahí, pero mejor dicho, con el corazón latiendo a 1000 por hora y feliz. Porque es que cuando a uno le dicen algo que para uno era un misterio y que uno decía, uy, Dios mío, ¿y cómo así? Y está entendiendo uno tanto y tanto y tanto y tanto que el Señor quiere dar, yo digo, yo me alegro. Isaías 51, todo el capítulo nos habla, pero pues no lo puedo leer completo. No lo puedo leer completo, pero Isaías 51 nos habla de lo mismo, de cómo el pueblo que Dios escogió fue cortado de la presencia original de Dios y cómo eso les trajo juicio, les trajo maldición, les trajo condenación, pero el deseo de Dios es volverlos a levantar y volverlos a salvar. Dice el versículo 1, solo voy a leer algunos versículos para ya no extenderme tanto. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Cuántos buscan a Dios en este lugar? Amén. Entonces digan amén. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. ¿Cuál es la roca inconmovible de los siglos? Jesús. Y Él no es la piedra angular que los edificadores, o sea, los religiosos desecharon. Y no es la piedra sobre la cual nosotros debemos construir realmente nuestra vida cristiana para llegar al cielo. De Él salimos. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no erais más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Yo tomo esas palabras para mí, mis hermanos. Y yo vuelvo al mismo punto. Mientras mi fe se mantenga intacta, mientras yo le siga creyendo al Señor sus promesas de que nos va a usar en un avivamiento aquí en Canadá, hermanos, vamos a tener esta bendición y la multiplicación vendrá del Señor. Él va a traer las almas. Él va a traer los hijos espirituales. Él va a traer gente que quiera lo que Dios nos ha dado a nosotros. El que no quiera, lo van a ver otra vez venir, estar con otro un tiempo y chao, para afuera. A continuar con su ADN satánico, diabólico, terrenal. Todo lo terrenal. Pero el que quiere el ADN de Jesucristo, aquí se va a quedar. Amén.
Dice el versículo 3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Pregunta, ¿de dónde cayó Adán y Eva? Del Edén, ¿a dónde pasaron ellos? A la tierra que les produciría cardos y espinos, que sería dura como el bronce para labrarla. Del privilegio de Dios pasaron a lo que Satanás tenía preparado para ellos escondido, que ellos no lo sabían. Ojo, ojo con la tentación. Ojo con la tentación. Porque cuando Satanás tienta, muestra lo atractivo, pero él esconde lo que realmente eso lo va a destruir a uno después. Él lo esconde. Satanás es como los comerciales que hoy vemos. ¡Wow! La publicidad y quiere llamar nuestra atención y que como sea obtengamos eso, pero no nos muestra. Porque ustedes ven las propagandas de carros, ¿verdad? Y ¡wow! El último carro y rápido, y eso lo pasan ¡fum! En el desierto y ¡fum! Subiendo piedras y en la nieve y ¡wow! Y mira, es tuyo por tan solo 200 by weekly y ¡wow! Cómpralo ya. Y la persona se deja llevar por el deseo de sus ojos, que es algo también del espíritu del mundo, y dice, wow, sí, ese es el carro y lo quiero, y entonces se deja llevar por la atracción, pero no sabe que detrás de eso vienen 7 años de unas cuotas altísimas, 7 años de estar atado, obligado a una deuda. Y entonces uno lo compra así feliz y está con esa goma una semana, un mes. A mi casa me llegó un hombre, lamentablemente, a mostrarme su carro que toda la vida soñó, y cuando me subí, pues sí, muy chévere, pero pues, o sea, un carro más. El hombre estaba llorando porque había comprado y Dios me lo dio. ¿Y cómo te lo dio Dios? No, pues me aprobaron el crédito y el crédito ¿a cuánto? No, a 7 años. Y uy, aleluya, qué milagro para la gloria de Dios. Hermanos, no sé cuánto le duraría la goma con ese carro. Lo cierto es que yo he tenido como pastor que sufrir lamentablemente la carnalidad, el ADN satánico y diabólico de gente que no quiere nada con Dios. Y yo estoy cansado de eso. Y hablaba con el pastor Maito, también él está cansado de eso. No queremos más gente así. Queremos gente que anhele conocer al Señor. Yo quiero gente que venga con palabras así como estas. Que me diga, mire pastor, yo tuve problema con esto que leí, no era así, me metí a orar y me metí a leer y todo, y mire lo que el Señor me habló. Lo que el Señor me habló. Entonces aquí en Isaías 51 dice el Señor, menciona la copa del Señor. ¿En cuál versículo estaba? Creo que está en el 17. Sí, aquí está. Versículo 17. Una de las copas, pero esta es de ira del Señor. Dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebisteis de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Claro, el Señor tiene copas, y copas que le daba a beber de su pueblo por la desobediencia, por la rebeldía. Y Jeremías capítulo 25 del 15 al 38 nos habla también de la copa de ira que Dios derramará sobre las naciones. Y Apocalipsis capítulo 16 nos habla de las copas de la ira de Dios. Y el deseo del Señor es que bebamos esas copas, las de su ira, las de su castigo, las de su enojo, las de su juicio. No. ¿Cuál copa tiene preparada el Señor? ¿No dijo Jesús allá en Apocalipsis, el que tenga sed venga y beba gratuitamente? No tenemos al mismo Cristo resucitado que nos dice, esta es la copa, esta es mi sangre que por muchos es derramada para perdón de los pecados. ¿No está esa copa disponible para nosotros hoy? Bebamos hoy la copa de la sangre de Jesús para recibir lo celestial y abandonar lo terrenal, para la nueva genética según una sangre santa y pura.
Amén. Oremos. ¿Les parece? ¿Quedó claro? No quedaron por ahí enredos, cosas que han quedado más confundidos que cuando llegaron. Igual si hay preguntas o eso. Si hay preguntas, con mucho gusto se las puedo responder. Pero que creo que es un mensaje claro. Lo que había en esa copa no puede ser atractivo para nosotros. En la copa que Jesús bebió, lo que había en esa copa de desobediencia, de autosuficiencia, no puede ser lo que nosotros querramos. La copa que Jesús rechazó del mundo, ¿por qué nosotros queremos abrazar el mundo y vivir para el mundo? Si fue lo que Jesús dijo, con todas sus fuerzas le pidió al Padre, si es posible, pase de mí. No la quiero, no quiero tener contacto con esto. ¿Por qué nosotros lo anhelamos? ¿Por qué para nosotros sí es atractivo? ¿Por qué nos cuesta tanto salir del mundo, cortar ligaduras con el mundo? De andar deseando, codiciando, andarnos angustiando tanto por las cosas que Dios ya prometió darnos. Lo terrenal Dios prometió dárnoslo. ¿O no? ¿Y por qué eso nos quita el sueño? ¿Por qué eso nos hace sentir contentos o nos hace sentir tristes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ADN no ha entrado. Pero cuando entra el ADN yo tengo gozo, tengo paz. Yo tengo alegría. Por eso, y vuelvo y les digo, lo que estamos enfrentando ahorita como pastores y como iglesia no es fácil. Una difamación es algo terrible. Pero ¿por qué tenemos este gozo y esta paz y esta confianza? Porque nosotros estamos concentrados en lo que Dios quiere hacer. No en lo que el diablo quiere hacer, en lo que Dios quiere hacer. Y que Dios se va a glorificar, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Amén. Oremos entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor. Padre maravilloso, Dios bueno y santo, yo quiero darte gracias por esta palabra, mi Señor. Quiero darte gracias sobre todo por estos momentos, Dios, en que tú nos hablas esta palabra, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que me perdones, Señor, si aún, Señor, hay en mí cualquier tipo de deseo de beber de la copa que Satanás le ofreció a Adán y a Eva. La copa de la autodeterminación, de la autosuficiencia, de la rebeldía, de hacer las cosas a mi manera. Yo no quiero eso, yo renuncio, Señor, a eso. Y lo que hoy yo quiero, Señor, es beber pero de tu sangre, Señor, que me limpia, que me purifica, de tu sangre maravillosa, Señor, que me transforma día a día. Danos a beber, Señor, de tu sangre, danos a beber de tu espíritu, danos a beber de ti, Señor, es lo que queremos, Dios. Y perdónanos, Señor, tanta terrenalidad, tanta preocupación por lo de acá. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver realmente las cosas de aquí como son, añadiduras. Pablo lo decía, la iglesia primitiva, Señor, lo hizo. No decían tener nada suyo propio, sino que todo lo compartían, Señor, para que no faltara nada entre los hermanos, entre los nuevos creyentes. Dios, danos esto, danos un corazón, Señor, generoso. Danos, Señor, un corazón lleno de fe. Danos más de ti, Espíritu Santo, que podamos nosotros, Señor, estar listos, preparados para lo que venga, Señor. Vienen años muy difíciles aquí en adelante. Viene, Señor, juicios severos, Señor, sobre esta tierra, pero también sobre tu iglesia, Señor. Vienen juicios severos para todo aquel, Señor, que no está caminando contigo, para todo aquel que se ha burlado de ti, Señor, para todo aquel, mi Dios, que quiere seguir pegado, Señor, a lo de esta tierra. Señor, vienen cosas muy fuertes, Dios, pero todo es para que, Señor, la gente abra sus ojos y entienda que hay un Dios en el cielo que ama a su creación y que está esperando que el hombre se arrepienta para perdonarlo, que está esperando que el hombre se vuelva a ese Dios para entonces darle de la sangre que su Hijo derramó y darle vida eterna. Queremos esto, Señor, centrarnos en la vida eterna. Y yo te quiero pedir, Padre, para terminar por esto, Señor, por una nueva generación de creyentes. Señor, una nueva generación de creyentes, gente, Señor, que sí te ame, gente que venga, Señor, a decir: yo sí quiero conocer a Dios, yo sí lo quiero conocer, yo no quiero una iglesia, yo no quiero una religión, yo lo que quiero es a caminar con Dios. Yo quiero
caminar en medio de mis hermanos. Yo quiero saber que mi pastor es mi papá espiritual, que me ama, que me da cobertura espiritual, que lo que hay de Dios en ese hombre también me va a venir a mí por herencia. Señor, gente que anhele realmente lo del cielo, Señor. Lo del cielo, Dios mío. Te lo pido, Dios. Danos, Señor, esas almas. Danos, Señor, una nueva generación, Dios, de gente que te ame con mucha pasión, de gente que sí quiera, Señor, ir a ser discípulos, gente que no le dé miedo predicar, que no le dé miedo, Señor, testificar de ti, gente que no tenga, Señor, ninguna traba para poder orar, para leer tu palabra, para estudiarla, para adorarte, para, Señor, estar contigo, adoradores, Señor, genuinos, adoradores sinceros en espíritu y en verdad, gente que venga por tu presencia, Señor. Yo te ruego, danos toda esa nueva generación, gente, Señor, del cielo, gente del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Termina de matar todo lo terrenal en medio nuestro, Dios. Yo te pido hoy, Señor, pon tu bendición sobre tu pueblo que ha escuchado esta palabra. Pon esa sed y esa hambre, Espíritu Santo, de ti, esa inquietud en su corazón de decir, no, esta palabra era para mí. Tengo que apartar a Satanás y tengo que tomar mi cruz. Tengo que seguir a mi Cristo. Señor, graba eso en los corazones. Habla esta palabra, repítela, Señor, una y otra vez a las mentes y corazones. Y levántanos para tu gloria. Hay almas que salvar aquí en Canadá, Señor. Hay una obra que hacer, Señor, de salvación. Y aquí estamos nosotros. Y todo aquel que esté dispuesto, dígale al Señor ahí donde está, Señor, yo estoy dispuesto. Dígale al Señor que usted ha creído. Ahí en sus propias palabras, dígale, Señor, yo escuché esta palabra y me llamó la atención y la creí. Y yo quiero hoy renunciar a todo lazo que tengo con el mundo, a todo vínculo con lo terrenal. Renuncie, mi hermano. Hoy es un día de liberación. Por eso hubo danza al comienzo. Hoy es un día de liberación. Empieza a renunciar a la codicia, a la avaricia, a ese afán por las riquezas. Comience a renunciar ahora a ese miedo de perderlo, la comodidad que se tiene. Comience a renunciar ahora, aún a su propio nombre. Comience a renunciar a fama. Comience a renunciar a envidias. Comience a renunciar a eso, a pasiones, a hobbies. Comience a renunciar a esas cosas. Y dígale, Señor, yo renuncio a todo esto, Dios mío. Yo renuncio a un carácter ahí todo timorato, un carácter débil, un carácter, Señor, todo miedoso para tus cosas. No, yo quiero ser, Señor, de esos valientes que arrebatan el reino de los cielos. Yo quiero ser, Señor, uno de esos discípulos, Señor, que lo dio todo por ti. Yo quiero ser uno de esos, mi Rey. Si tal vez como ellos te negué, o si tal vez como ellos, Señor, salí esparcido cuando vino el peligro, hoy me arrepiento y vuelvo a ti. Dígale al Señor, hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy vuelvo a ti, así como, Señor, estuvo Pedro, todo triste y todo afligido porque te negó, pero tú fuiste y le hablaste y lo levantaste. Así tú has venido hoy a hablarme, Jesús. Así tú has venido hoy, Señor, a buscar mi vida, y yo vuelvo a ti, Señor. Yo vuelvo mi corazón a ti, Señor, y te amo y haré, Señor, lo que tú me digas en esta tierra. Dígale al Señor eso. Dígale, yo he nacido para hacer tu voluntad. No va a ser mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo te entrego mis decisiones, Señor, a ti. Yo te entrego, Señor, mi caminar a ti. Se hará como tú quieras, Señor. No quiero una religión. Yo no quiero, Señor, el Dios de mi pastor y tener una relación con el pastor y no contigo. No, yo te quiero es a ti, Jesús. Que me hables, que me toques, que me visites en mi casa, en mi trabajo. Que tú, Señor, seas el que me visite en sueños. Yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero verte, mi Señor. Yo quiero oírte, mi Señor. Al Jesús real, al que murió en la cruz y crucificado compró mi vida, pero que resucitó con poder al tercer día. Yo quiero a ese Jesús al que resucitó. Yo no quiero el Jesús de la religión. Yo quiero al Cristo vivo. Yo quiero a un Dios vivo en mi vida. Dígale así al Señor. Dígale así al Señor que Dios ama esas palabras. Dígale, voy a salir de la mediocridad, voy a salir de esta frialdad, de este estancamiento. Voy a salir de todo esto, Dios. Y me voy a meter contigo, Señor, de verdad, de corazón. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Padre, te damos honra. Te damos gloria, mi Señor. Amado Espíritu Santo. Yo sé, Señor, que tú estás haciendo una obra poderosísima, Señor. Tú no traes una revelación de estas para que simplemente la gente aplaude y diga, uy, qué buen mensaje. No. Yo sé que tú traes una revelación de estas para dar nuevos nacimientos,
para dar nuevos nacimientos, Señor, para que se engendre la genética espiritual de esta casa, para que se engendre, Señor, tu sangre en el ADN, Señor, de aquellos que han creído esta palabra, Dios. Yo lo creo, mi Señor, y yo sé que eso va a pasar en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, precioso Rey. Queremos también traer delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas y honrarte como nuestros sacerdotes, Señor, que tú eres ante el Padre. No hay otro intermediario, Señor, dice tu palabra. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Tú eres el único Rey. Yo ayer pensaba eso, Señor, cuánta gente le dice a María que es la reina del cielo, y yo miraba con la reina de Inglaterra. Cuando la reina de Inglaterra estaba, había solo una reina, solo ella reinaba ya en Inglaterra. Carlos, su hijo Charles, él era príncipe, él no era el rey. Ahorita que ella murió, sí es el rey. ¿Y cuánta gente invoca a María como reina? ¿Y tú que eres rey de reyes, entonces qué eres? ¿Súbdito de ella, que es la reina del cielo? No, mira qué mentiras, qué locuras. Solo hay un rey y eres tú, Cristo el rey. Tú eres el rey. Y María y tus apóstoles y todos los que te conocieron, Señor, y te sirvieron, hoy se postran ante ti. Y nosotros, como tu creación, nos postramos ante ti, como tus hijos también, porque nos salvaste, Señor. Te amamos mucho. Ato todo espíritu de retaliación y de venganza por esta palabra, lo envío al abismo. Ato todo espíritu de confusión, todo espíritu ladrón de la palabra, lo ato y lo envío al abismo. En el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu que ha venido a distraer, Señor, que ha venido a deshacer tu obra, que ha venido a dividir, Señor. Ato todo eso y lo envío al abismo en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, por la fe que tengo en ti, que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros, poderoso Dios? En el nombre de Jesús de Nazaret. Te amamos, Señor, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro defensor, y nuestra confianza plena, completa, está puesta en ti. Recibe honra, recibe gloria, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Les saluda a todos. Un buen día. Allá mi hermanita Antonieta, el Señor la bendiga. Me alegró también mucho verla. Dios les bendiga, les amamos mucho.